Bien, en esta ocasión hablaremos sobre el manejo de las arritmias a manera de taller, donde vamos a ver las arritmias más comunes. Evidentemente, cuando hablamos de arritmias hay una infinidad y el conocimiento es tan vasto, pero si nosotros logramos identificar las arritmias más comunes, el tratamiento que se le da a ese paciente, cuando estemos frente a un paciente en el servicio de urgencias e incluso ha pasado en el servicio de consulta externa, podamos o derivar a ese paciente de manera correcta o brindarle un tratamiento adecuado. Cuatro aspectos a considerar cuando estamos frente a un paciente con una posible arritmia. Siempre reconocer e interpretar de manera adecuada ese trazo electrocardiográfico. No podemos permitirnos más bien confundir los trazos electrocardiográficos porque finalmente el tratamiento, y lo veremos más adelante, el tratamiento puede diferir si es un si es un paciente estable, un paciente inestable, dependiendo de el ritmo que estemos presentando, el fármaco que podamos ocupar o la terapia eléctrica que podamos ocupar. No es lo mismo un paciente en paro cardiorrespiratorio con una actividad eléctrica sin pulso, en la cual por alguna razón nosotros desfibrilemos a ese paciente. El tratamiento no es un tratamiento adecuado y que invariablemente siempre y es importante procurar la vida del paciente. Entonces, el reconocimiento y la interpretación de ese trazo electrocardiográfico es sumamente importante. Lo segundo, considerar los datos clínicos del paciente. Paciente estable, paciente inestable, paciente dependiendo del trazo electrocardiográfico es el tratamiento final que se le va a dar. Actualmente contamos con una gama amplia de tecnología que nos puede apoyar para valorar a ese paciente con arritmia. Sin embargo, lo que nos va a dar la pauta para saber qué tratamiento brindarle al paciente es la clínica. Siempre es explorar ese paciente, siempre valorarlo, porque eso nos va a dar la pauta. Tercer punto, cuando ya estemos frente a un monitor, frente a un trazo electrocardiográfico, 5 aspectos a considerar y que nos van a permitir identificar más fácilmente esa arritmia. La frecuencia, el ritmo, si es un ritmo sinusal, un ritmo no sinusal, la morfología de la onda P, el intervalo PR, que es sumamente importante, sobre todo en los bloqueos auriculoventriculares, y finalmente la morfología del QRS, que nos va a dar la pauta si estamos frente a una arritmia supraventricular o una arritmia ventricular. Más adelante hablaremos acerca de estos aspectos. Y finalmente, los aspectos clínicos del paciente cuyo resultado es derivado de ciertas manifestaciones cardíacas, que es lo más común que genere una arritmia. Sin embargo, existen otro tipo de condiciones metabólicas, electrolíticas, incluso traumáticas, que pueden desencadenar o pueden llevar a ese paciente a presentar una arritmia y que finalmente no es una causa cardíaca. Sin embargo, que es lo más importante considerar cuando estamos frente a un paciente con arritmia es la cuestión cardíaca y estaríamos frente a una emergencia cardíaca. Y siempre debemos de valorar el compromiso hemodinámico del paciente, pensar en que tal vez el paciente esté cursando con una cardiopatía isquémica, ciertas alteraciones electrolíticas, sobre todo de potasio, que pueden generar o pueden llevar a ese paciente a presentar una arritmia, alteraciones anatómicas o el uso de medicamentos que también puedan generar la presentación o la presencia de esa arritmia. Entonces, la finalidad del conocimiento de las arritmias siempre van a estar enfocadas a la cuestión de base, que en este caso sería la cuestión cardíaca. Sin embargo, no debemos olvidar que cuestiones en general, cuestiones endocrinológicas, cuestiones quirúrgicas, cuestiones traumáticas pueden también cursar con una arritmia y muchas de las ocasiones el tratamiento no es finalmente darle manejo a la arritmia, sino el tratamiento es corregir el problema de base para que el paciente empiece a corregir esa arritmia. Y a veces puede pasar que si nosotros estamos frente, más adelante lo veremos, pero si estamos frente a una taquicardia supraventricular en un paciente con una tormenta tiroidea,
A veces podemos caer en el error de darle manejo a esa taquicardia supraventricular, pero nos olvidamos de la tormenta tiroidea. Y muchas de las ocasiones el tratamiento de base es corregir la tormenta tiroidea para que esa taquicardia supraventricular se empiece a corregir. Y ahí no es darle un tratamiento tanto farmacológico o como eléctrico a esa taquicardia, sino tratar el problema de base. Más adelante hablaremos acerca de estas condiciones. En términos generales, como bien sabemos, tenemos dos tipos de arritmias, las arritmias letales y las arritmias no letales. Las letales son 4, una actividad eléctrica sin pulso, asistolia, una fibrilación ventricular y una taquicardia ventricular sin pulso. Y en cuanto a las no letales, y eso entre paréntesis, depende mucho del estado hemodinámico del paciente, que también requieren un manejo, pero nos puede permitir un poco irnos con calma con ese paciente. Caso contrario con las arritmias letales, que invariablemente se debe de iniciar un protocolo rápido, urgente, dirigido y adecuado. En cuanto a las no letales, tenemos las bradiarritmias y las taquiarritmias, que igual más adelante hablaremos de estas. Este video me llamó muchísimo la atención cuando lo vi. Lo pueden encontrar en YouTube. Es a manera de documentales que sacan A&E Latinoamérica, donde exponen las cuestiones de emergencias en la Ciudad de México. Más allá del contexto que veremos en el video, nos sirve un poco para analizar el cómo poder abordar a un paciente. Invariablemente el abordaje, estando en un medio hospitalario, cambia y cambia muchísimo porque en ocasiones tenemos todo a la mano. Caso contrario a un ambiente extrahospitalario. Pero vamos a ver primero el video. Obviamente siempre pedimos discreción cuando visualizamos este tipo de acciones y de videos, pero nos va a dar un poco la pauta para poder ver a qué nos podemos enfrentar nosotros, qué es lo que debemos de hacer y cómo lo debemos de hacer. Entonces vamos a correrlo. Sí. Sí, vas. Sí, escucha. Tráete el collarín y un oxímetro. Hágase tantito para allá. Una joven de aproximadamente 30 años fue embestida por un conductor que se dio a la fuga. Presenta traumatismo cráneoencefálico y su estado es muy delicado. Con calma. ¿Te marcó? Voltealo y pónselo. Espérate, pero sobre la tabla, hijo, si lo voy a mover. Bájate una cánula. La mujer presenta un ritmo cardíaco agónico y los paramédicos comienzan las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Te voy a ir descubriendo. Híjole, si es mujer, ese es el problema. Pero bueno, tú sigue. Sí, dame la cánula. Nada más quiero que termines tu ciclo para conectar. Espérame, yo te digo. Sí, no, sin correr, espérate. Esternón. Sí. De una sábana. Para cubrirlo. Espérame, no. Sí tiene, mi niño. Sí tiene. Al monitorear el corazón de la mujer, comprueban que aún está con vida, aunque su actividad cardíaca es muy débil. Sí, súbela. Y dime qué hospital. Ponle el collarín, hijo. Voy por el carro camilla. Los paramédicos se comunican con el hospital para asegurarse que sea recibida inmediatamente. La vida de la mujer está en peligro. 1, 2, 3. Sí, ya no pierdes tiempo. Mientras la trasladan al hospital, los paramédicos siguen realizando las maniobras de reanimación. 3, 4, 5, 6, 7, 28, no, maldición. 29, 30, 31, 32, 33, 34. El paramédico continúa con las maniobras de reanimación. Ok. Ya vieron el video. Vamos a comentar ciertas situaciones que debemos nosotros siempre considerar al momento de estar abordando a un paciente
en un paro cardiorrespiratorio. Evidentemente el contexto es un contexto traumático, es, como bien lo mencionan, es un traumatismo cráneoencefálico. Sin embargo, aquí lo que nos corresponde un poco es ver o manejar un paciente con paro cardiorrespiratorio. Lo primero que hay que hacer cuando nosotros nos encontramos con un paciente inconsciente, y eso es como parte de la cadena de supervivencia, es llegar al lugar, visualizar al paciente, interrogar al paciente si es posible. Evidentemente, las preguntas más sencillas del mundo que nosotros debemos de hacerle al paciente es: señor, señora, ¿se encuentra bien? Respóndame, abra los ojos, mueva la mano. Si vemos que nosotros, al hacer estas simples preguntas, el paciente no responde, pues primero sospechar que está en un paro cardiorrespiratorio. Vamos a dejar un poco el contexto del traumatismo cráneoencefálico. Vamos a enfocarnos solo en la cuestión de la reanimación cardiopulmonar. Seguido de eso, siempre debemos de checar pulso y respiraciones. Si se dan cuenta, una vez que llegan los paramédicos, se apoyan de un oxímetro. En ocasiones podemos hacer esto, podemos apoyarnos de un oxímetro, pero volvemos a la misma situación. No dejemos que la tecnología o los aparatos que actualmente tenemos sustituyan la clínica del paciente. Una vez que nosotros lleguemos a la escena, más allá, aparte, también se me olvidó comentarles, siempre es asegurar la zona. Si es una zona segura, adelante, seguimos con el manejo. Si es una zona insegura, mover al paciente a una zona segura, porque también nosotros, al momento de estar valorando al paciente, debemos de estar seguros al estar valorándolo y al estarlo atendiendo. Entonces, ya llegamos con el paciente, ya llegamos a la zona. Señor, ¿me escucha? No responde. Checamos siempre pulso y respiración durante 10 segundos. Pulso carotidio, checamos respiraciones, no hay pulso, no hay respiración, pues evidentemente estamos frente a un paro cardiorrespiratorio. ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros? El protocolo nos dice iniciar compresiones cardiopulmonares. Estas compresiones deben de ser compresiones efectivas de 100 a 120 compresiones por minuto. Podemos apoyarnos de respiraciones mediante una mascarilla, mediante un ambú, una mascarilla válvula bolsa reservorio. Pero finalmente lo que nos va a dar la pauta para que ese paciente tenga un retorno a la circulación es esas maniobras de reanimación, esas compresiones torácicas. Las compresiones deben de ser compresiones efectivas. Si nosotros estemos en el mejor hospital, tengamos todo el acceso a los dispositivos médicos, a la infraestructura, una buena infraestructura, pero si nosotros nos damos compresiones efectivas, de nada nos va a servir que tengamos todo a nuestro alcance si nosotros no nos centramos en la parte fundamental, que son esas compresiones. Ahí van descubriendo al paciente. En este caso, hay 3 personas que están atendiendo al paciente. Una persona se debe de encargar de darle vigilancia a las otras 2 personas. Si es necesario colocar una vía intravenosa, una persona se encarga de las compresiones. Una persona se debe de ir a vía aérea para poder estar ventilando a ese paciente, y tal vez la tercera persona que se puede encargar de colocar una vía intravenosa nos puede apoyar para monitorizar a ese paciente, colocar un desfibrilador, un monitor, para valorar qué trazo del paciente qué trazo está cursando el paciente. Nunca debemos de suspender las compresiones. Las guías nos dicen el mínimo de interrupciones entre las compresiones. Si tal vez podemos interrumpir las compresiones, es solo para colocar los parches del monitor, tal vez una desfibrilación si es necesario, pero inmediatamente reiniciar con esas compresiones. Y bien, volvemos a recordar: compresiones efectivas, 100 a 120 compresiones por minuto.
deben de tener una profundidad de 5 centímetros, en los pediátricos una profundidad de 4 centímetros y apoyarse de ventilaciones. En este caso hay 3 personas. Cuando solo hay una persona, podemos omitir las ventilaciones y enfocarnos solo en las compresiones. Evidentemente el contexto cambia. Si estamos solos frente al paciente que se acaba de desmayar, debemos de activar el sistema médico de emergencias. Nuevamente colocamos al paciente en una zona segura. Señor, ¿se encuentra bien? ¿Me oye? ¿Me escucha? Checamos pulso, checamos respiraciones. Si no las hay, iniciamos esas compresiones cardiotorácicas. Vamos a darle seguimiento. Ahí están colocando las paletas para valorar qué tipo de trazo está teniendo el paciente. Comentan que tiene ritmo. Okay. Comentan que tiene ritmo. ¿Qué ritmo tiene el paciente? Obviamente no podemos ver el monitor. Muy bueno hubiera sido poder ver ese monitor, pero volvemos a la misma situación. El protocolo, una vez que ya iniciamos compresiones y una vez que tenemos o que llega en este caso el monitor o un dispositivo eléctrico externo, un DEA, y estamos analizando el ritmo, el mismo, en ocasiones la misma tecnología nos dice qué tipo de ritmo es y si es un ritmo desfibrilable o no desfibrilable. Si no tenemos esa opción, podemos ver qué tipo de trazo está teniendo ese paciente. Comentan que sí tiene ritmo, pero es un ritmo que podemos estar frente a una fibrilación ventricular, una taquicardia ventricular sin pulso o incluso hasta una actividad eléctrica sin pulso, y evidentemente el manejo es completamente diferente. Por ejemplo, al momento de estar analizando el ritmo, se topan frente a una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular sin pulso, ¿qué es lo que debemos de hacer? Desfibrilar al paciente. Ahora, si es una actividad eléctrica sin pulso, ¿cómo sabemos si es una actividad eléctrica sin pulso? Checamos monitor, tiene trazo, checamos pulso, no hay pulso, entonces se trata de una actividad eléctrica sin pulso. ¿Cuál es el manejo? Seguir con presiones. Poder instaurar una vía periférica y poder administrar algún medicamento. Sin embargo, sí mencionan que tienen un ritmo, pero siguen con compresiones. Vamos a suponer que es una actividad eléctrica sin pulso y siguen con compresiones. Evidentemente, si existiera sistolia, pues al menos no podríamos decir que tiene ritmo. Entonces, seguimos aún así con compresiones. El paciente se tiene que inmovilizar, se tiene que trasladar y durante el traslado debemos de seguir con esas compresiones. Ahí parece que siguen dando ventilaciones con el ambú, con mascarilla bolsa reservorio, y las compresiones, fíjense un poquito en las compresiones siempre deben de ser efectivas. Esas compresiones, los brazos deben de estar extendidos, debe de ser una compresión 5 centímetros en los adultos, pediátricos 4 centímetros, una frecuencia de 100 a 120 por minuto. Y vean un poquito la calidad de esas compresiones. Entonces, todos estos aspectos nos sirven muchísimo. Bueno fuera que todos en el primer momento sepamos abordar a un paciente de manera adecuada cuando se encuentra en un paro cardiorrespiratorio. En ocasiones pasa que nos confundimos, los nervios nos ganan, no sabemos qué hacer, o sí sabemos, pero los nervios nos traicionan. Entonces, siempre que estemos frente a un paciente con un paro cardiorrespiratorio, lo primero y más importante es nosotros respirar, tranquilizarse e ir poco a poco abordando a ese paciente. Nunca se les olvide siempre checar pulsos, siempre checar respiraciones. Si no hay pulso, no hay respiración, entonces sí, iniciamos compresiones. Si ya activamos el sistema médico de emergencias o si estamos en el hospital y ya colocaron el monitor, vemos qué trazo está cursando el paciente, y en relación al trazo mostrado en el monitor es el tratamiento que se le va a dar. Si es una actividad eléctrica sin pulso, si es una sistolia, seguimos con compresiones y nos apoyamos de adrenalina.
Si es una taquicardia ventricular sin pulso, si es una fibrilación ventricular, ¿qué es lo que se hace? Se desfibrila ese paciente. Se ha visto y se ha observado en diversos estudios que una desfibrilación temprana tiene mejor pronóstico para ese paciente. Obviamente este contexto es un contexto traumático, un traumatismo craneoencefálico, y evidentemente no solo tratar, y como bien lo mencionamos en la diapositiva pasada, no solo tratar la arritmia, es tratar en conjunto a este paciente. Si este paciente que estamos viendo en el video, si este paciente está teniendo una fibrilación ventricular, sí, tal vez desfibrilar al paciente, colocar una vía periférica, administrar medicamentos, pero no se les olvide tratar el traumatismo craneoencefálico, porque si nosotros nos enfocamos en esa fibrilación, vamos a estar desfibrilando a ese paciente cada rato, cada 3, cada 5 minutos, tratando de revertir la fibrilación, y que tal vez parte de la fisiopatología de esa fibrilación es el traumatismo craneoencefálico. Y entonces hay que darle estabilidad al traumatismo, hay que darle estabilidad al choque que está teniendo el paciente para poder también darle remisión a la fibrilación. Entonces, la finalidad de este taller es conocer sí las arritmias, conocer el manejo, pero nunca se les olvide que más allá del manejo de las arritmias, si son causas cardíacas, es más fácil el abordaje, pero si ya incluye a todo el cuerpo, digámoslo así, no se les olvide tratar la causa de base y no solo enfocarnos en el trazo electrocardiográfico que estamos viendo en ese paciente. Entonces, la cadena de supervivencia, ¿qué nos dice? Primero, verificar una zona segura, ya tenemos al paciente en una zona segura. Determinar la falta de respuesta del paciente, señora, señora, ¿está usted bien? ¿Necesita ayuda? No responde. No abre los ojos, no se mueve, vamos a solicitar ayuda, activamos, si estamos en un hospital, activamos código azul, y si estamos en un medio extrahospitalario, solicitamos la ayuda y que nos apoyen con un dispositivo eléctrico externo. Ya que hicimos eso, ya que activamos el código azul, verificamos pulso, verificamos respiración por no más de 10 segundos. Ya checamos esos 10 segundos, no hay pulso, no hay respiración, entonces sí, iniciamos compresiones de calidad. Esas compresiones de calidad, ¿cómo deben de ser? 100 a 120 compresiones, 5 centímetros de profundidad, 4 centímetros en los pediátricos, permitir la reexpansión completa, minimizar las interrupciones, volvemos a la misma situación. Solo cuando coloquen los electrodos, coloquen los parches, analicen ritmo o se desfibrile, solo en ese momento se debe de interrumpir las compresiones del paciente. Si no estamos ante esas situaciones, no podemos interrumpir las compresiones. Y el protocolo nos dice, son 30 compresiones, 2 ventilaciones, 5 ciclos. Ciertos aspectos a considerar dentro de la reanimación cardiopulmonar, y bien como ya lo mencionamos conforme estábamos viendo el video, si existen 2 reanimadores se debe de hacer el cambio cada 2 minutos, que es el tiempo promedio en lo que duran los 5 ciclos. Se pueden no hacer ventilaciones y solo las compresiones, y está perfecto en ocasiones, y más en estos tiempos, en tiempos de pandemia, en donde no sabemos si el paro cardiorrespiratorio es derivado de una infección por COVID-19. Entonces siempre lo importante es protegernos nosotros. Si nosotros decidimos no ventilar a ese paciente, evidentemente estando en un ambiente extrahospitalario, si estamos en un ambiente hospitalario tenemos que ventilar a ese paciente, pero si estamos en el contexto extrahospitalario y decidimos no ventilar a ese paciente, se puede realizar y solo apoyarnos de las compresiones, 100 a 120 compresiones por minuto. Y finalmente, una vez instalado el dispositivo de vía aérea avanzada, las compresiones y las ventilaciones deben de ser de manera asincrónica, es decir, 100 a 120 compresiones sin interrupciones y una ventilación cada 6 segundos, es decir, 10 ventilaciones por minuto. Esto es parte del manejo de la vía aérea. No nos vamos a meter tanto, vamos a enfocarnos más en la reanimación cardiopulmonar en cuanto a las compresiones y evidentemente en cuanto a las arritmias. Entonces, a manera de conocimiento general, acuérdense, si estamos dándole reanimación cardiopulmonar a ese paciente y tenemos un dispositivo de barrera o una mascarilla, válvula reservorio, hacemos 30 compresiones, 2 ventilaciones. Una vez que ya tenemos un dispositivo de vía aérea avanzada, es asincrónico,
100 a 120 compresiones sin interrupciones y una ventilación cada 6 segundos. Y esto nos va a permitir darle seguimiento a ese paciente. ¿Qué nos dice el protocolo de un manejo en paro cardiorrespiratorio? Pues ya lo vimos en la diapositiva pasada. Vamos a asegurar la zona, checamos al paciente, señor, responde, me escucha, abra los ojos, activamos código azul si estamos en el hospital, si estamos en extrahospitalario, activamos el sistema médico de emergencias, solicitamos un DEA, iniciamos compresiones, iniciamos reanimación cardiopulmonar, si es posible proporcionamos oxígeno y en cuanto se tenga un monitor desfibrilador se debe de conectar. Hacemos hincapié en las compresiones. Las compresiones es lo que nos va a dar la pauta para darle estabilidad a ese paciente. Debemos de saber comprimir a ese paciente. No deben de ser compresiones rápidas, no deben de ser compresiones lentas, no deben de ser compresiones superficiales. Debemos de conocer la profundidad de esas compresiones, el ritmo que deben de llevar esas compresiones para que sean compresiones adecuadas. Evidentemente lo que queremos es que el paciente tenga un retorno a la circulación. Bien, ya llegó el monitor, ya llegó el desfibrilador, conectamos los parches y vemos ese ritmo. ¿Es un ritmo desfibrilable o un ritmo no desfibrilable? Es un ritmo no desfibrilable si el paciente está cursando con asistólica. Evidentemente en el monitor no vemos ningún trazo electrocardiográfico. Y si vemos un trazo electrocardiográfico distinto a una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular, debemos de checar pulso. ¿Por qué? Porque puede ser que ese paciente sí está teniendo actividad eléctrica, pero si no hay pulso, ¿cuál es el seguimiento? Seguir con compresiones y administrar medicamento. ¿Sale? Si es una fibrilación ventricular, si es una taquicardia ventricular, ¿qué se hace? Se descarga. Si estamos frente a un desfibrilador monofásico, se debe de descargar a 360 joules. Si es un bifásico, dependiendo de 120 y hasta 200 joules. Entonces, solo se debe desfibrilar ese paciente si estamos frente a una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular. Si no, se deben de continuar con esas compresiones y evidentemente administrar medicamento. Vamos primero de este lado, si es un ritmo desfibrilable, estamos frente a una fibrilación, una taquicardia ventricular, hacemos esa descarga, inmediatamente continuamos con reanimación cardiopulmonar, continuamos con esas compresiones 100 a 120 por minuto. Las guías dicen, vamos a ponerle un poquito de pausa, las guías dicen, checamos ritmo, es desfibrilable, fibrilación, taquicardia, se descarga ese paciente e inmediatamente se reinician las compresiones, sin checar pulso, sin ver si está respirando el paciente, quitan paletas y en automático entramos otra vez con las compresiones cardiotorácicas. Hacemos otra vez esas compresiones durante 2 minutos, que son 30 compresiones, 2 ventilaciones, 5 ciclos. En ese tiempo debemos de instaurar una vía periférica. Si tenemos apoyo, una vía intravenosa y si no, una vía intraósea. ¿Para qué? Para que nosotros podamos administrar los fármacos que a continuación vamos a mencionar. Pasados esos 2 minutos, volvemos a valorar el ritmo. Si sigue siendo un ritmo desfibrilable, volvemos a hacer una descarga. Monofásico, acuérdense, 360 joules, bifásico, 120 a 200 joules. Hacemos esa segunda descarga, volvemos a reiniciar compresiones, 30 compresiones, 2 ventilaciones, 5 ciclos, 2 minutos y después de esta segunda descarga podemos hacer uso de adrenalina. La adrenalina se debe de administrar cada 3 a 5 minutos, se debe ya de considerar el manejo de vía aérea avanzada, el uso de la capnografía y pasados esos 2 minutos nuevamente hacemos valoración con el monitor. Sigue siendo un ritmo desfibrilable si hacemos una tercera descarga y después de esa tercera descarga podemos valorar el uso de amiodarona. ¿Cuándo? Acuérdense de esto. Cuando nosotros llegamos a la tercera descarga y necesitamos hacer uso de amiodarona, siempre
debemos de valorar las causas reversibles, las causas por las cuales llevaron a ese paciente a un paro cardiorrespiratorio. Y volvemos a lo mismo, y es lo que comentamos desde la primera diapositiva. Sí es importante conocer los trazos electrocardiográficos, importante conocer el manejo de las arritmias per se. Sin embargo, si nos olvidamos de la causa de base, nos podemos encasillar en solo estar tratando el trazo electrocardiográfico y pues evidentemente el paciente va a tener un peor pronóstico. Suponiendo que este paciente tiene una fibrilación ventricular, volvemos a lo mismo, el mismo ejemplo, por una tormenta tiroidea. Y nosotros nos encasillamos en tratar la fibrilación ventricular y descargamos adrenalina, descargamos amiodarona, descargamos adrenalina, descargamos amiodarona. Y le damos 20 descargas y le pasamos 5 dosis de amiodarona y 5 dosis de adrenalina. Tal vez el paciente fallezca porque nos encasillamos en tratar solo la fibrilación ventricular, cuando en realidad el problema es una tormenta tiroidea. Entonces, tratar esa tormenta tiroidea nos va a dar la pauta para poder sacar a ese paciente de esa fibrilación. Entonces, acuérdense de las causas reversibles, las famosas H's, las famosas T's. Nunca dejemos de a un lado a esas causas, y más si ya estamos en la tercera descarga y ya estamos empleando amiodarona. Siempre que lleguemos al uso de amiodarona se considera un ritmo desfibrilable de manejo difícil, y es cuando debemos de considerar esas opciones. En este lado de la diapositiva vemos las H's y las T's: hipovolemia, hipoxia, hidrogeniones, hipercalemia, hipocalemia, hipotermia, neumotórax a tensión, tamponade cardíaco, toxinas, trombosis pulmonar o trombosis coronaria, que es prácticamente parte de la valoración secundaria que se debe de hacer cuando ese paciente no remite, cuando la fibrilación no remite, cuando la sistolia no remite, cuando la actividad eléctrica no remite. Entonces, recuerden, si estamos ante un ritmo desfibrilable, desfibrilamos. Hasta la segunda desfibrilación hacemos uso de adrenalina, no mejora, hacemos una tercera desfibrilación y podemos hacer uso de amiodarona. Anteriormente mencionaban el uso de vasopresina o incluso el uso de lidocaína. La vasopresina se puede ocupar si tenemos la disponibilidad adelante, si no, nos podemos apoyar de adrenalina. Y de amiodarona, si tenemos amiodarona adelante, si no contamos con amiodarona y tenemos lidocaína, se puede hacer uso de lidocaína. Incluso hablando del ejemplo que les mencioné de la tormenta tiroidea, y si nosotros ocupamos amiodarona, una tormenta tiroidea con amiodarona se complica más por la composición de la amiodarona. Complica más la tormenta tiroidea. Entonces, en ese contexto, tal vez ya no encaja el uso de amiodarona y podemos hacer uso de lidocaína, por ejemplo, si es que se trata de esa cuestión. Pero si es una cuestión intracardíaca, llamémoslo así, hacemos uso de adrenalina y hacemos uso de amiodarona. Vamos a seguirle. Entonces, ese es el contexto en cuanto a un ritmo desfibrilable. Ahora vamos a un ritmo no desfibrilable. Iniciamos compresiones, proporcionamos oxígeno, conectamos el monitor desfibrilador, analizamos ese ritmo, no es desfibrilable, estaríamos frente a una sistolia o una actividad eléctrica sin pulso. ¿Qué es lo que procede? No se descargue ese paciente. Acuérdense, paciente con asistolia o con actividad eléctrica sin pulso no se desfibrila. Continuamos con las compresiones, 2 minutos, 30 compresiones, 2 ventilaciones, 5 ciclos. Colocamos un acceso venoso, intravenoso, intraóseo, administramos la primera dosis de adrenalina, y aquí sí, la adrenalina, al igual que el otro caso, la adrenalina se debe de administrar cada 3 a 5 minutos, en promedio cada 3 minutos. Entonces, parte del protocolo a seguir, una vez que nos enfrentamos a un paciente en paro cardiorrespiratorio, es designar las labores dentro del equipo que va a estar apoyando a ese paciente. Bien, lo mencionamos, un personal se va a vía aérea, otro personal se encarga de las compresiones, otra persona se encarga de conectar el monitor, otra persona se encarga de los accesos venosos o intraóseos,
y finalmente una última persona se encarga de o de darle seguimiento a los tiempos. Decir, a tal hora se administró adrenalina, ya pasaron 3 minutos, podemos administrar otra vez adrenalina y es lo que nos va a dar la pauta, porque a veces dentro de todo el contexto se nos olvida a qué hora pasamos la adrenalina, cuánto tiempo llevamos de haberla administrado, si ya la administramos o no, y obviamente el líder, que es el que va a guiar a todo ese equipo para poder sacar a ese paciente en paro cardiorrespiratorio. Entonces volvemos a esa misma situación. Las compresiones 2 minutos, el acceso, adrenalina cada 3 a 5 minutos, consideramos el uso de vía aérea avanzada, volvemos a analizar ritmo, si sigue siendo no desfibrilable, seguimos con compresiones, otros 2 minutos, 30 compresiones, 2 ventilaciones, 5 ciclos y empezamos a tratar las causas reversibles. Y evidentemente cada 3 a 5 minutos estamos administrando la adrenalina. Pasa porque, bueno fuera, que lo que dicen los protocolos es lo que va a decir el paciente y lo que va a presentar al paciente, pero muchas de las ocasiones el paciente empieza a brinca de un ritmo desfibrilable a un ritmo no desfibrilable. Puede ser que el primer ritmo que lo analizamos es una fibrilación ventricular, descargamos, seguimos con compresiones, 2 minutos, volvemos a analizar el ritmo y el siguiente ritmo es una sistolia. Entonces, esa sistolia ya no se desfibrila, seguimos con compresiones, tal vez administramos adrenalina, volvemos a administrar, analizar ritmo, tal vez ya es una actividad eléctrica sin pulso o tal vez ya es una taquicardia ventricular, tal vez ya hay actividad eléctrica normal, checamos pulso, ya hay pulso, listo, ya tuvimos retorno a la circulación. Entonces, sí es importante conocer los protocolos, pero también es importante saber que el paciente puede presentar lo que el paciente guste, o puede estar brincando una fibrilación ventricular, una taquicardia ventricular, una sistolia, una actividad eléctrica sin pulso. Entonces es sumamente importante tenerlo en cuenta y sobre todo cuando ya llegamos hasta el uso del amiodarona, la tercera desfibrilación, considerar las H's y las T's, que son las causas reversibles. A manera de recordatorio, el tratamiento eléctrico usando un dispositivo externo automático es la misma secuencia de abordaje de una reanimación cardiopulmonar, compresiones, ventilaciones y en cuanto lo tengamos hay que conectarlo, hay que ver el trazo y en relación al trazo poder realizar o no una descarga. Siempre se debe de solicitar un DEA en la cadena de supervivencia, ya lo mencionamos en la diapositiva pasada. Si el DEA está cerca de nosotros, iniciar colocando el dispositivo antes de iniciar compresiones o incluso se recomienda que si estamos ante un paro presenciado, inmediatamente se atiende a ese paciente, se verifica que realmente esté en un paro cardiorrespiratorio, se checa pulso, se checan respiraciones e inmediatamente se coloca el dispositivo antes de iniciar compresiones. Si existe un segundo reanimador, sin suspender compresiones, se deben de colocar los parches y esto va encaminado a minimizar las interrupciones de las compresiones. Siempre se deben de colocar los parches antes de encender el dispositivo. Si está indicada la descarga, es no tocar al paciente. Una vez que se analiza el ritmo, el mismo dispositivo nos va a decir si va a emitir descarga y nosotros como guiadores de la reanimación cardiopulmonar debemos de despejar el área, fuera tú, fuera yo, fuera todos, nadie debe tocar al paciente y descargar al paciente. Inmediatamente después de haber hecho esa descarga, se debe de reiniciar las compresiones, el ciclo, compresiones, ventilaciones, 30 compresiones, 2 ventilaciones, hasta el nuevo análisis del ritmo. Las interrupciones que pueden existir entre las compresiones y las descargas no deben de superar más de 10 segundos. Posterior a la descarga, ya lo mencionamos, inmediatamente reiniciar esas compresiones. En el caso de pacientes con cateterización cardíaca o cirugía valvular, se deben de realizar solo hasta 3 descargas antes de las compresiones. Entonces, en el caso, evidentemente estamos en un ambiente hospitalario. Si un paciente posoperado de cirugía cardíaca, cirugía valvular y cae en un paro cardiorrespiratorio, se pueden hacer 3 descargas antes de iniciar esas compresiones. Nuevamente recordamos, si estamos frente a un desfibrilador monofásico, es de 360 joules.
Si es un desfibrilador bifásico, de 120 y hasta 200 joules. En el caso, cuando estamos ante un paro cardiorrespiratorio y que se desfibrila ese paciente, jamás se debe de escalar el voltaje. Si son 360, son 360 en cada descarga. Si son 200, son 200 en cada descarga. Caso contrario, que en ocasiones el mismo dispositivo nos puede servir o nos sirve para cardiovertir a ese paciente. Si estamos frente a una cardioversión, se debe de sincronizar ese paciente. Más adelante veremos esta situación. Y dependiendo de la arritmia en cuestión, pueden iniciarse con 50 joules, 100 joules o 150 joules, y en el caso de una cardioversión se pueden ir escalando esos joules solo si se cardiovierte al paciente. Si se está desfibrilando, jamás se debe de escalar el voltaje. Vamos a ver esta video. Ejemplifica un poco el manejo que se le debe dar a ese paciente con un paro cardiorrespiratorio, que sería lo ideal que debemos nosotros realizar y poder llevar a ese paciente al retorno de la circulación espontánea. Y con el estómago revuelto. Mi hijo estaba preocupado y me ha traído aquí. De acuerdo. ¿Siente dolor en el tórax ahora? No, pero me duele. Comenzó en el estómago y ahora me duele la espalda. De acuerdo, veamos si podemos averiguar qué le ocurre. Luisa, ¿tiene los signos vitales de la señora Fernández? Sí, presión arterial 70-40, frecuencia cardíaca 45 latidos por minuto y respiratoria 16 respiraciones por minuto. Saturación 92%. De acuerdo, sigamos y pongámosle el O2 a 2 litros. Señora Fernández, la hemos conectado a un monitor de forma que podamos observar su ritmo cardíaco y le hemos puesto oxígeno para ayudarle a respirar mejor. Saturación de oxígeno 95% con el O2 a 2 litros. Ay, doctor, me encuentro muy mareada. Parece bradicardia sinusal. Ana, vamos a obtener una vía venosa ahora mismo. Señora Fernández, ¿me oye? Señora Fernández. Ahí es mismo manejo como una reanimación cardiopulmonar. En este caso la paciente se encuentra hospitalizada, llega por aparentemente dolor de tipo anginoso, y durante la revisión se desmaya aparentemente, y es cuando nosotros debemos primero interrogar al paciente. Señora, ¿me escucha? Responda, abra los ojos. Alguna pregunta tan fácil o sencilla que nos va a permitir el siguiente paso, que es checar pulso y checar respiraciones. No hay pulso, no hay respiraciones. No le siento el pulso. Bien, hay que reanimarla. Iniciamos compresiones. La paciente está en fibrilación ventricular. Inicien las compresiones torácicas. Iniciando compresiones. Tomás, estás en el desfibrilador. Eva, tú registras. Registrando. Ángel, encárgate de la vía aérea. Ana, ¿has podido abrir el acceso intravenoso? Lo he intentado varias veces, pero no puedo. De acuerdo, prueba con acceso IO. Pasando al acceso IO. 5. Vamos a pausarlo un poquito. Vean cómo está la distribución del personal que va a atender a ese paciente en una reanimación cardiopulmonar. Siempre debe de existir un guía, un instructor, alguien que nos apoye con las compresiones, alguien se va a vía aérea, otra persona se encarga de los accesos venosos y finalmente la última persona se encarga de estar cuantificando el tiempo que llevamos en esa reanimación. Normalmente la persona que llega a conectar el monitor es con la persona que hace el cambio y hacen las compresiones alternadas. Entonces, más allá del estrés, más allá de la preocupación, más allá de querer salvar a ese paciente, debemos ser un poco organizados en una reanimación cardiopulmonar, porque si tal vez esta persona está haciendo compresiones y de repente se va a vía aérea o de repente baja a accesos venosos, entonces realmente no vamos a tener un control de la situación y en lugar de beneficiar al paciente lo podemos perjudicar. 26, 27. Vean la forma de las compresiones, son compresiones sincrónicas, de 100 a 120 compresiones. La forma en cómo deben de estar dispuestos los brazos. Descarga preparada, no toquen a la paciente. Descarga a la de 3. 1, 2, 3, descarga. Descarga administrada. Ya tengo acceso IO. Genial. Pausamos otra vez. Se dieron cuenta que mientras estaban haciendo las compresiones, una tercera persona estaba conectando el monitor. Una vez que conecta el monitor, analiza el ritmo. Se trata de una fibrilación ventricular. Es un ritmo desfibrilable
y al hacer desfibrilación todos se deben de retirar del paciente, fuera tú, fuera yo, fuera todos, se hace la desfibrilación e inmediatamente se reinician compresiones sin Lo haremos con la checar RCP pulso. durante 2 minutos y veremos si es necesaria otra desfibrilación. Eva, monitoriza la calidad de las compresiones. Monitorizan Ana, calidad. prepara los fármacos antes de cada comprobación de ritmo y si el paro continúa podremos iniciar el tratamiento. Comencemos con 1 miligramo de adrenalina. Preparando 1 miligramo de adrenalina. Primera dosis de adrenalina. 2 minutos. Analicemos. Cambien posiciones. La paciente continúa en fibrilación ventricular. El protocolo para este dispositivo es escalar los niveles de energía. Apliquemos otra descarga de 300 joules. Descargando 300 joules. En este caso mencionan que se tiene que escalar. Cargando. Realmente lo ideal y lo recomendable No toquen a la es paciente, no escalar. anímense. Si Descarga ese a la paciente cuenta de se 3. inicia con 1, 300 2, joules, 3, son descarga. 300, Administra. 360, Continúa con la 120 o RCP. 220 dependiendo del monitor, si es bifásico o Ana, monofásico. administra 1 miligramo de adrenalina. 9, 10, 11, Se indica la primera dosis de 1 adrenalina. miligramo de adrenalina 17, 18, 19, inyectado por vía IO. 22, 23, 24, 25, 26. Recuerden, Genial. Hemos siempre aplicado 2 descargas de 200 la persona joules que y se 1 encarga de miligramo administrar los adrenalina. medicamentos El debe próximo decir movimiento será preparando adrenalina, Ana, prepara 300 pasando miligramos de adrenalina, Preparando se 300 pasó a miligramos adrenalina. de amiodarona. 14, 4, Ángel, ¿la elevación torácica es buena? Sí, y procuro no ventilar demasiado rápido ni fuerte. 14, Bien, continúa. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 2 minutos. Analicemos, cambien posiciones. Parece que la paciente está en fibrilación ventricular persistente. Prepara una tercera descarga de 360 joules. Cargando Descarga. 360 joules. No toquen a la paciente. Descarga la de 3. Fuera tú, fuera yo, fuera todos. 3. Descarga. Descarga administrada. Continúen con la RCP. Continúo con la RCP. 1, 2, 3, 4. Démosle amiodarona ahora. Gracias, Eva. Ana, administra 300 miligramos de amiodarona. Después de la tercera descarga 300 administran miligramos de amiodarona. amiodarona inyectada por vía IO. Hemos administrado 3 descargas. Después de la segunda le hemos dado 1 miligramo de adrenalina y administramos 300 miligramos de amiodarona. El siguiente fármaco será vasopresina. Ana, prepara 40 unidades de vasopresina. Preparando 40 unidades de vasopresina. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Recuerden que son 17, 18, 19. Revisemos las posibles causas reversibles. de las que compresiones fuera la salud. efectivas, 5 centímetros de Bien profundidad, pensado. 2 Tenemos ventilaciones, acceso IO, pero sin evidencia de hemorragia interna 5 ni externa. ciclos. ¿Alguna otra sugerencia? 8, 9, ¿Hemos pensado en hipoxia? ¿Se mantiene permeable la vía aérea? Sí, todavía tengo buena Aquí es lo que elevación comentábamos en las Luego, diapositivas como pasadas. elásticas y bradycardia Cuando sintomática. llegamos a la tercera descarga y necesitamos ocupar amiodarona o vasopresina, más allá de darle seguimiento al ritmo de paro, es tratar la El monitor causa muestra que está bradycardia condicionando el sinusal. ritmo. ¿Tenemos pulso? No lo encuentro. Continúa con las compresiones torácicas. Continúo con las compresiones. 1, 2, 3. Eva, ¿cuánto tiempo ha pasado desde la última dosis de adrenalina? 3 minutos. Gracias. Ana, continuemos y administra 40 unidades de vasopresina. 40 unidades de vasopresina inyectadas por vía IO. Tomás, tus compresiones están muy lentas. ¿Puedes acelerar el ritmo un poco? Esa es la finalidad de la persona que se encarga de 2 medir los minutos. tiempos. Tiene que Analicemos, valorar la cambien calidad de las posiciones. compresiones. Si no se están realizando El monitor compresiones muestra ahora efectivas, taquicardia comentarlo sinusal. para que Ángel, ¿tenemos pulso? se cambien esa forma de comprimir al paciente. Hay pulso rápido y débil. Bien, estupendo. Iniciemos atención inmediata posparo cardíaco. Ana, toma la presión arterial, signos vitales, oximetría de pulso y resultados de laboratorio. Tomás, inicia un ESG de Bien lo 12 mencionan, derivaciones. una vez que Podemos existe ver si la retorno a paciente la circulación respira respiratoria, existe pulso, Señora, se ¿puede dan los apretar mi cuidados mano? posparo y evidentemente se hace todo el Todavía no protocolo responde. para darle Todavía no seguimiento a ese respira. paciente. Insertémosle un En este dispositivo caso avanzado solo se para la vía enfocaron aérea a la que fibrilación permita ventricular, sin embargo La presión acuérdense arterial de la que paciente siempre es 240 importante, frecuencia cardíaca ya una vez que llegamos a la tercera descarga, uso de amiodarona, vasopresina, pensar en la causa reversible, se le da tratamiento, se empiezan a manejar soluciones, se da manejo avanzado de la vía aérea y se le da seguimiento al paciente. Estuvo dentro. Igual, a manera de recordatorio, los fármacos más comúnmente empleados en las arritmias letales, la adrenalina o la epinefrina. La funcionalidad de este fármaco va a ser la estimulación de los receptores alfa y beta adrenérgicos.
Útil en pacientes con asistolia, actividad eléctrica sin pulso, fibrilación ventricular y bradiarritmias. Más adelante lo veremos. Son ampolletas de color ámbar con 1 miligramo en 2 mililitros. La dilución es 1 en 1000 y la dosis inicial es 1 miligramo intravenoso en bolo. La forma de administrar la adrenalina es cargar una ampolleta de adrenalina y diluirlo en 10 mililitros de solución fisiológica y se hace una dilución de 1 en 10.000 y se pasa en bolo. Esta se puede repetir cada 3 a 5 minutos sin un límite de dosis. Normalmente cuando se pasa la adrenalina, como tiene un efecto terapéutico rápido, se carga la ampolleta en una jeringa de 10 mililitros, se afora en 10 mililitros, se pasa la dosis, en este caso el 1 miligramo, los 10 mililitros de la solución fisiológica y posteriormente podemos pasar una dosis de 20 mililitros de solución fisiológica. Esto es, y elevamos la extremidad. Esto es para que pase más rápido la adrenalina, tenga mayor efecto, porque el efecto terapéutico es tan corto que si nosotros no elevamos la extremidad y no pasamos una dosis de 20 mililitros de solución salina posterior a la administración de adrenalina, tarda más el efecto, o incluso de aquí en lo que llega a corazón ya se pasó el efecto y de nada nos va a servir. Puede repetirse cada 3 a 5 minutos sin límite de dosis. En una infusión continua se deben de mezclar 1 miligramo en 250 mililitros de solución glucosada al 5% y se puede iniciar una infusión de 15 a 30 microgramos. La infusión continua normalmente se puede emplear en pacientes con bradicardia, bradiarritmias. Más adelante veremos. Anteriormente se hacía uso de adrenalina vía endotraqueal o inyección intracardíaca. Actualmente ya no se recomienda este tipo de terapia. Las opciones son en intravenoso. Y siempre acordarnos que no se puede administrar adrenalina con bicarbonato, se inactiva esta adrenalina y realmente no tiene ninguna funcionalidad. En el caso de la amiodarona va a afectar los canales de sodio, potasio y calcio, va a ser un bloqueador alfa y beta adrenérgicos, útil en una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular sin pulso que no responde a la desfibrilación o al uso de vasopresores, en este caso de la adrenalina. La ampolleta viene de 150 miligramos, la dosis inicial son 300 miligramos intravenoso en bolo, también diluido en 10 mililitros de solución salina. Y las dosis subsecuentes son de 150 miligramos IV cada 3 a 5 minutos. Se puede hacer uso de infusión de amiodarona solo en arritmias ventriculares recurrentes sin paro cardiorrespiratorio, es decir, una fibrilación ventricular estable, una taquicardia ventricular estable, una taquicardia ventricular o una taquicardia de complejos anchos estable. Más adelante hablaremos de esta situación, pero sí podemos hacer uso de amiodarona en infusión, pero solo en estas condiciones. Si el paciente está en paro, no tiene pulso, no respira y por monitor está en fibrilación o en taquicardia ventricular sin pulso, son dosis de 300 miligramos en bolo, dosis inicial, y 150 las subsecuentes intravenoso. Dosis múltiples de amiodarona pueden estar asociadas a hipotensión grave. No se puede aplicar en conjunto con medicamentos que prolonguen el intervalo QT con procainamida. Y esto es muy útil recordarlo igual en el manejo de las taquiarritmias, obviamente sin paro cardiorrespiratorio, porque una de las opciones terapéuticas es o podemos usar amiodarona o podemos usar procainamida, pero no se pueden combinar los dos. Y finalmente, amiodarona debemos evitarlo en pacientes con enfermedad del nodo sinusal. Bien, ya las recomendaciones finales en cuanto a las arritmias letales. Después de la segunda desfibrilación, normalmente se debe de iniciar una adrenalina, 1 miligramo diluido en 10 mililitros de solución salina. Siempre rotular esas jeringas en un tiempo de cada 3 a 5 minutos. Es decir, un ciclo sí y un ciclo no. A veces podemos estar solos o a veces con una segunda persona y que es la que nos puede apoyar un poco. Entonces, para no estar tan al pendiente del tiempo, es un ciclo sí, adrenalina, un ciclo no, un ciclo sí y un ciclo no. Más o menos, midiendo el tiempo aproximado entre las compresiones, las ventilaciones y el tiempo que se debe de administrar esa adrenalina. Como bien lo mencionamos, una vez administrada se deben de pasar 20 mililitros de solución salina y se le debe de elevar la extremidad
al menos 12 segundos para que el efecto terapéutico sea más rápido y sea efectivo. El uso de vasopresores, norepinefrina, vasopresina, adrenalina, dopamina, siempre se deben de administrar hasta la segunda o hasta la tercera desfibrilación, antes no. El uso de amiodarona se debe de emplear hasta la tercera descarga, una dosis inicial de 300 miligramos, igual una técnica 20-20, es decir, se carga la dosis de amiodarona en una jeringa de 10 mililitros, se pasa amiodarona y posteriormente se pasan 20 mililitros de solución salina y se eleva también la extremidad. En el caso de la lidocaína, que es la única que no se diluye, se carga y se pasa así tal cual, una dosis de 1 a 1.5 miligramos por kilo de peso. Posterior a la tercera descarga ya estaríamos hablando de una arritmia refractaria y es cuando podemos hacer uso de amiodarona o lidocaína. Cuando no tenemos en el servicio amiodarona es muy útil la lidocaína, dosis inicial de 1 a 1.5 miligramos por kilo de peso, y una segunda dosis tal vez de amiodarona, 150 miligramos, o de lidocaína de 0.5 y hasta 0.75 miligramos por kilo de peso. Suele pasar que cuando estamos frente a ritmos de paro, podemos estar frente a una taquicardia ventricular polimórfica. Si el paciente no tiene pulso, sospechar de una torsada de Points. Y esta torsada de Points, igual, más adelante lo veremos, siempre se va a desfibrilar y nos podemos apoyar del uso de sulfato de magnesio, 1 gramo intravenoso o intraóseo. En ocasiones o anteriormente se recomendaba el golpe precordial. Actualmente en las últimas guías, en la última revisión, se recomienda ya no dar ese golpe precordial. En ciertas circunstancias pudiera ser útil un paro presenciado, que no exista pulso y que no tengamos desfibrilador, solo en esas cuestiones, pero lo ideal es no dar golpe precordial. Siempre nosotros iniciamos compresiones, 30 compresiones, 2 ventilaciones, 5 ciclos. Si no queremos ventilar al paciente se puede hacer y solo nos enfocamos en las compresiones. Y finalmente, en el caso de los ritmos no desfibrilables, actividad eléctrica sin pulso y asistolia, la primera o la segunda dosis de fármaco, en este caso de adrenalina, se puede sustituir por vasopresina, ya sea la primera o la segunda dosis. Y siempre recuerden valorar las H's y las T's, más allá de darle tratamiento a la arritmia en cuestión, al ritmo de paro en este caso. Cuando ya estamos ante un ritmo refractario, siempre acordarnos de las H's y las T's, que es lo que nos va a dar la pauta para poder mitigar esa arritmia. Bien, ya hablamos un poco, recordamos un poco el manejo de las arritmias letales. En el caso de las arritmias no letales se subdividen en bradiarritmias y en taquiarritmias. Estas, evidentemente, la diferencia es el trazo electrocardiográfico, las manifestaciones que puede presentar el paciente. Sin embargo, lo que nos va a dar la pauta para poder darle un manejo adecuado a ese paciente es la estabilidad del paciente. Podemos tener un paciente con bradiarritmia estable y darle un manejo. Puede ser un paciente con bradiarritmia inestable y el manejo es completamente diferente. Lo mismo para las taquiarritmias, pueden ser taquiarritmias estables, tratamiento normalmente se le conoce como cardioversión farmacológica. Si es una taquiarritmia inestable, una cardioversión eléctrica. ¿Qué es lo que nos va a dar la pauta para saber si es estable o inestable? La clínica del paciente, y es lo que desde el principio hemos mencionado. Siempre valorar ese paciente, siempre considerar las características clínicas del paciente, no confiarnos en los monitores. Y si ese paciente está hipotenso, tiene dolor torácico, está disneico, diaforético, tiene alteración del estado de conciencia, síncope, presíncope, una crisis convulsiva, un llenado capilar retardado, prácticamente se considera inestable. Como en el video presentado anteriormente, ese paciente llegó al servicio de urgencias por un malestar en la zona epigástrica, diaforética, disneica, está sobre la cama de exploración. Pierde la conciencia, el estado de conciencia, verifican pulso, verifican respiración, no hay, checan monitor y está en fibrilación. Lo mismo pasa en este caso y el paciente se presenta tal vez con dolor torácico, se presenta disneico, diaforético. Lo de menos es que se presente en el servicio de urgencias.
pasa que en el servicio de consulta externa, pasa que los pacientes llegan con las mismas manifestaciones. Lo que nos va a dar la pauta es la exploración. Siempre la exploración física, el interrogatorio, ver a ese paciente clínicamente es lo que nos va a dar la pauta si ese paciente se va a casa o si ese paciente se va a urgencias. Lo derivamos a urgencias de manera correcta con o sin tal vez un electrocardiograma o un trazo simple, un dedos largo, pero eso es lo que nos va a dar la pauta. Entonces, recuerden las manifestaciones del paciente: hipotensión, dolor torácico, disnea diaforético, alteración del estado de conciencia, síncope, presíncope, crisis convulsiva. Bien, entonces ya hablando de las bradiarritmias, estas bradiarritmias evidentemente van a enfocarse en cuanto a la frecuencia cardíaca. Clínicamente podemos mencionar que un paciente está en bradicardia cuando una frecuencia cardíaca es menor a 60 latidos por minuto. Para el caso de ACLS, finalidades didácticas, lo vamos a considerar a menos de 50 latidos por minuto. Y esta frecuencia cardíaca, menos de 50 latidos por minuto, una vez que nosotros visualizamos el monitor, vamos a subdividirlo dependiendo de la regularidad o la irregularidad del intervalo RR. Si es un ritmo, un intervalo RR regular, podemos sospechar que se trate tal vez de un bloqueo auriculoventricular de primer grado, y si es un ritmo regular, un intervalo RR regular, también sospechar que se trate de un bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Cuando este es irregular, el intervalo RR, podemos sospechar de un bloqueo auriculoventricular de segundo grado MOVITS 1, y si se trata puede tratarse de un bloqueo auriculoventricular de segundo grado MOVITS 2. ¿Qué es lo que nos va a dar la pauta para saber si es primero, segundo o tercer grado? Es el trazo electrocardiográfico. Aquí sí es importante conocer bien ese trazo electrocardiográfico, porque es lo que nos va a dar la pauta para saber qué tipo de ritmo es. Evidentemente es una bradicardia. No todos los pacientes, y esto es ojo y esto es importante recordarlo, no todo paciente con bloqueo de primer, segundo o tercer grado necesariamente debe tener bradicardia. Evidentemente debemos de evidenciar ese bloqueo para poder sospechar que realmente tenga el bloqueo y darle un seguimiento. Hay pacientes que se presentan con un bloqueo de primer grado con una frecuencia de 60, 70 y tiene el bloqueo de primer grado. Y si es un paciente inestable, si está diaforético, si está hipotenso, hay que darle un seguimiento y hay que darle un manejo. Vemos en esta diapositiva las características de ese trazo de un bloqueo de primer grado. Las características en términos simples de un bloqueo de primer grado es el intervalo PR está alargado. Vean ese trazo. Identifiquen o traten de identificar el intervalo PR. Vamos otra vez. Normalmente la frecuencia de un bloqueo auriculoventricular de primer grado oscila entre los 60 y hasta los 100 latidos por minuto. No necesariamente que ese paciente esté en bradicardia. Segundo, tiene que tener un ritmo regular, ya lo mencionamos. Tercero, una onda P positiva, y el intervalo PR debe de ser alargado, mayor a 0.20 segundos, y debe de ser constante. Y finalmente el QRS debe de tener una morfología normal. Vamos a ponerlo otra vez que avance. No quiere avanzar, ahí está. Entonces vean la morfología del PR. Es un alargamiento constante. La morfología del QRS es estrecho y una frecuencia de 74 latidos por minuto. Esas son las características de un bloqueo de primer grado. Ahora, el bloqueo de segundo grado MOVITS 1. Normalmente este bloqueo
se caracteriza por el aumento progresivo del intervalo PR, hasta en un momento en el que no va a conducir esa onda P y no vamos a tener un complejo QRS. Importante recordar que cuando nos enfrentamos a un paciente con bloqueo de segundo grado MOVITS 1, hay que sospechar en un infarto agudo al miocardio en la cara postero inferior. Entonces vemos nuevamente el trazo, vemos ese alargamiento, aquí va onda P, vamos a ponerle pausa. Vean, onda P, el intervalo PR es corto, se va alargando, se va alargando, se va alargando hasta que ya no conduce. En el bajo mundo de la medicina se conoce al bloqueo de segundo grado como la novia buena, que es ahí está, ya no está tan contenta, ya no está contenta y se va. En el bajo mundo. Entonces recuerden, es intervalo PR que se va alargando, se va alargando, se va alargando hasta que ya no conduce. Y la morfología del QR es una morfología normal, una morfología estrecha. Vamos otra vez. Luego, el bloqueo de segundo grado MOVITS 2. En este bloqueo de segundo grado, el intervalo PR es constante hasta en un punto en el que no va a conducir un complejo QRS. Importante recordar que este bloqueo de segundo grado MOVITS 2 puede estar asociado a un infarto agudo de miocardio en la cara anterior o anteroseptal. O en ocasiones puede degenerar este MOVITS 2 a un bloqueo de tercer grado y evidentemente esa es la importancia de identificar este tipo de trazo. Vamos otra vez, ahí vamos a ponerle pausa. El PR es constante, 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 hasta que ya no conduce. Constante, constante, ya no conduce, constante, 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 constante. Igual, en el bajo mundo de la medicina se le conoce al bloqueo de segundo grado MOVITS 2 como la novia mala. Es decir, ahí está la novia y ya no está. Ahí nuevamente está, ya no está. A diferencia del bloqueo de segundo grado MOVITS 1 que nos va avisando que en algún momento se va a ir. Se va alejando hasta que ya no está. Este bloqueo de segundo grado ahí está permanente hasta que ya dice ya no estoy. Y finalmente el bloqueo de tercer grado. Este bloqueo de tercer grado, la frecuencia normalmente es una frecuencia de menos de 60 latidos por minuto, menos de 50 para el ACLS. Es un ritmo regular. Podemos tener una onda P, normalmente es positiva. El PR no es medible. El QRS puede ser estrecho o puede ser ancho. Si está estrecho, el bloqueo se localiza por arriba del nodo auriculoventricular. Si es ancho, el bloqueo se localiza por debajo del nodo auriculoventricular. Y evidentemente, el conocimiento de estos trazos, las manifestaciones de estos trazos nos van a dar la pauta para saber qué hacemos con ese paciente. Si ese paciente se queda en vigilancia, si ese paciente se va a casa, si ese paciente se va a urgencias o incluso se le da un tratamiento farmacológico. Bien, otro punto a considerar dentro del manejo de las arritmias es cuando nos enfrentamos a un ritmo de la unión. Vemos en la diapositiva cómo son las características de este ritmo de la unión. Normalmente la frecuencia oscila entre los 40 y los 60 latidos por minuto. Siempre va a tener un ritmo regular y en este caso, cuando estamos hablando frente de un ritmo de la unión, puede ser que la onda P esté ausente. Podemos tener una onda P negativa en ocasiones en D3 o incluso que esta onda P salte después del complejo QRS. El PR cuando tenemos onda P puede ser normal, no mayor a 0.20 segundos y el QRS siempre va a ser estrecho, no mayor a 0.12 segundos. Vemos en la diapositiva, puede ser negativa, estar ausente o posterior al QRS. Esto es importante identificarlo porque pasa sobre todo con este tipo de ritmo de la unión que puede condicionarse o puede ser asociado a un ritmo protector de bradicardias graves. Entonces, importante siempre tenerlo en cuenta porque si tenemos un ritmo de este tipo, es importante darle tratamiento.
Este ritmo de la unión puede subdividirse en 4 tipos: un clásico, un acelerado, un taquicardia de la unión o un ritmo de escape de la unión. Si es clásico, una frecuencia cardíaca de 40 y hasta 60 latidos por minuto. Si es acelerado, de 61 y hasta 100 latidos por minuto. Si es una taquicardia de la unión, una frecuencia de 101 y hasta 150, o un ritmo de escape menos de 40 latidos por minuto. Son poco frecuentes, sí es importante tenerlos en cuenta. Se consideran como ritmos de escape, ya sea auricular, de la unión o ventricular, y pueden ser protectores de bradicardias graves. Bien, ¿cómo vamos a hacer el abordaje de ese paciente con una bradicardia? Ya lo mencionamos, menos de 50 latidos por minuto si estamos hablando de ACLS, menos de 60 latidos por minuto a veces por clínica. Al igual que cualquier manejo de un paciente con paro cardiorrespiratorio, con una bradiarritmia o taquiarritmia, siempre debemos mantener la vía aérea permeable, asistir a una ventilación si es necesario, brindar oxígeno suplementario, monitorizar a ese paciente, hacer un trazo electrocardiográfico, valorar constantes vitales, presión arterial, saturación de oxígeno y establecer una vena permeable. Para el caso de las bradicardias, de las bradiarritmias, al igual que las taquiarritmias, va a depender si ese paciente está estable o inestable. Y evidentemente los signos y síntomas que van a estar asociados a una perfusión adecuada o inadecuada asociado a la bradicardia. Podemos desde observar al paciente, monitorizar al paciente, sobre todo en bloqueos de primer grado. Y si acaso también bloqueos de segundo grado MOVITS 1, solo se visualiza, se monitoriza, se busca la causa y se da un tratamiento para la causa, si es que existiera. Pero si estamos frente a un bloqueo de segundo grado MOVITS 2 o un bloqueo de tercer grado, se tiene que dar tratamiento. Se debe de preparar o valorar la preparación de un marcapasos transvenoso, tratar los factores contribuyentes y finalmente el tratamiento definitivo de una bradiarritmia es la colocación de un marcapasos transcutáneo, normalmente en bloqueos de segundo grado tipo 2 y bloqueos de tercer grado son los que responden mejor al marcapasos transcutáneo. Podemos hacer uso de atropina, esta atropina a una dosis de 0.5 miligramos intravenoso, repetir hasta un total de 3 miligramos. Como tip, como recomendación, si es que tratamos un bloqueo de primer grado o un bloqueo de segundo grado MOVITS 1, son los que responden mejor a atropina. Si estamos frente a un bloqueo de segundo grado MOVITS 2 o un bloqueo de tercer grado, nunca van a responder a atropina y es mejor ocupar epinefrina a una dosis de 2 y hasta 10 microgramos por minuto o dosis de dopamina de 2 y hasta 20 microgramos por minuto. O finalmente, este tipo de terapia se conoce como terapia puente en tanto se hace el tratamiento con el marcapasos. Vemos estas recomendaciones: atropina, dosis de 0.5 miligramos cada 5 minutos, máximo 6 dosis y se debe de aforar en 5 a 10 mililitros de solución salina al 0.9%. Si ocupamos adrenalina, 2 a 10 microgramos por minuto, diluir 1 miligramo en 250 centímetros cúbicos de solución salina al 0.9%. Si usamos dopamina, también 2 a 10 microgramos kilóminuto, diluimos 200 miligramos en 250 de solución salina. Y esto es lo que les mencionaba. Si es un bloqueo de primer grado y un bloqueo de segundo grado MOVITS 1, siempre van a responder a atropina y podemos hacer uso de atropina. Si es de segundo grado MOVITS 2 y tercer grado, jamás va a responder a atropina. Hay que usar adrenalina o dopamina. O muchas de las veces las recomendaciones son: si ese paciente tiene un bloqueo de primer grado, no responde a atropina, ya no le intentamos con atropina y entonces sí hacemos uso de un marcapasos. Y finalmente, al igual que en las recomendaciones de un paro cardiorrespiratorio, jamás podemos combinar con bicarbonato porque se cristaliza y no tiene un efecto terapéutico.